para buscar de Él, para alabarlo, para bendecirlo, para glorificarlo y para llenarnos de su palabra. Antes de comenzar, vamos a dar la oportunidad al hermano Carlos, que quería compartir un testimonio. Buenas tardes, hermanos. El Señor está en esta semana que ha pasado. Vengo a comentarles un sueño y vengo a comentarles el Señor se ha glorificado en nuestras vidas en esta semana. Gloria a Dios. Y bueno, que ese testimonio sirva para darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Esta semana tuve un sueño. Yo soy malo para decir los sueños en público. Siempre los cuento a mi esposa, pero esta vez me venía la obligación porque el sueño estaba muy claro y me decía, usted tiene que decírselo a la iglesia. Wow. En estos sueños es la tercera vez que un señor alto de camisa leñadora se me presenta, siempre me muestra, siempre me habla y me dice, esto no va a pasar, esto va a pasar. Usted mismo saque sus conclusiones. Yo digo y le doy la honra y gloria al Señor porque Él es el que me ha revelado. Íbamos por un camino de bicicleta, ciclorruta, y me iba llevando del hombro y me iba diciendo, Carlos, que a mí me muestro lo que va a pasar, lo que está pasando con la iglesia. Y me llevaba del hombro y me decía, ver, miraba a muchos hermanos y miraba a muchas personas acostados, miraba a mucha gente durmiendo en la misma carretera, pero el camino era la carretera asfaltada, pero a lado y lado había desierto. Y vi a muchos, por decirle a todos los hermanos, bueno, no a todos, los que el Señor me reveló, y los miré sentados, acostados, otros bostezando. Me decían, y pasamos por el medio de la carretera y de ellos. Decía, vean, usted no puede estar como ellos. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo está la iglesia? Dormida. Todos están espiritualmente dormidos, con pereza, con esto y lo otro. Llegamos a un punto y dijimos, bueno, hasta aquí lo traigo, pero usted se vuelve nuevamente conmigo, porque yo lo tengo que dejar hasta el punto que usted está. Porque me dijo que me devolví y llega y me dice, usted va en la mitad del camino. Gloria a Dios. Gloria. Me dijo, usted se devuelve conmigo y lo dejo acá porque usted está acá, pero usted no puede seguir como ellos. Eso fue el camino. Aleluya. La gloria y la honra sea para el Señor y pues el Señor nos dé fuerzas para seguir adelante a todos. Confiemos siempre en Él y Él hará toda su voluntad. Y el testimonio que les doy también fue que esta semana hemos estado buscando vivienda con mi esposa por más de 2 meses. Nosotros en el corazón, en la carne, queremos muchas cosas, queremos una vivienda de nuestros sueños y bueno, pues uno dice yo quiero en tal parte, pero el Señor no. El Señor lo pone a uno donde Él quiere que uno esté, no donde uno quiere estar. Habíamos visto un suburbio, preciso cuando lo estábamos buscando en ese suburbio aparecieron cualquier cantidad. Yo, no, tenemos que aplicar a eso. No, esperemos en el Señor, esperemos. Yo, no, pero es que ese suburbio es tan bonito y yo quiero allá. Y eso íbamos y soñamos y no sé qué. Bueno, hemos aplicado unos apartamentos, infinidad de problemas. La Real Estate no nos quería dar referees. No, mejor dicho, todo se cerraba, que eso no era en nosotros, bueno, en las manos del Señor, pues que Él sea donde quiera ponernos. Nos llaman el jueves y le dicen a mi esposa, le dicen, bueno, quedó aprobada ya su casa, se pasan tal día y gloria a Dios, llega y le dice la Real Estate y tienen 3 semanas gratis. Gloria a Dios. Nosotros
yo le doy la gloria al Señor y se la dimos a Él únicamente. Son personas gratis que igual ustedes saben que plata viene y bueno, pues gloria a Dios porque a todos nos sirve el dinero, bien sea para ayudar o bien sea para nuestros gastos, pero la gloria sea para el Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, mi hermano, en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 29. Primera de Corintios 1, del 26 al 29. Cuando lo tengamos decimos amén. Amén. Dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y vamos en palabra de oración. Padre Santo, nosotros te damos la gloria y la honra, mi Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, sobremanera. Padre Santo, te damos gracias por el sacrificio en la cruz, por el regalo en la salvación. Te damos gracias, Padre, porque tú nos tienes, Señor, en el hueco de tu mano. Esta tarde de hoy, mi Señor, nosotros reunidos aquí, Señor, en tu casa, te pedimos que te manifiestes delante de nosotros, Señor, que nos des revelación a través de tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, hablando por mi boca, que seas tú, Señor, dándonos, Señor, una palabra que se quede grabada, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Del mismo modo, mi Señor, te pedimos que reprendas toda obra del mal, todo pensamiento, mi Señor, que vaya en contra de tu palabra, Señor, sea reprendido. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de desánimo, todo espíritu de tristeza, toda raíz de amargura sea echada al abismo por el poder del nombre de Jesús. Así es, Señor Padre Santo, y te pedimos, mi Dios, que tu Santo Espíritu descienda con poder sobre nosotros, Señor. Así es, Señor, que podamos, Señor, estar en tu presencia, Señor, esta tarde de hoy, mi Dios. En el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos todos juntos. Amén y amén. Entonces, mi hermano, leemos 1 Corintios 1 del 26 al 29. Muchas veces, mi hermano, de acuerdo a lo que es el criterio del mundo, el razonamiento del mundo, la gente que está en el mundo piensa, pues, tanto tienes, tanto vales. Tristemente es así, pero esa es una realidad. Entonces, si de repente usted es una persona adinerada, usted tiene un puesto importante en el gobierno, en un trabajo, usted es un jefe, usted es un gerente, usted tiene cualquier puesto de interés, si usted de repente es una dama bien parecida, también todos igual le van a sonreír. Si usted es un caballero también, digamos, bien vestido, de buen porte, adinerado también. Esa es digamos, la valoración que hace el mundo de las personas, tristemente. Pero entonces, en contraparte, ¿qué ocurre? Si usted no tiene un puesto de interés, una buena posición, usted no tiene dinero, si usted no tiene carro, si usted tiene que tomar el autobús, si usted está viejo y pobre y no lo quieren, en fin, todas esas cosas, ¿qué ocurre allí? Entonces, es bien interesante lo que dice esta palabra que el Señor nos trae esta tarde de hoy. Fíjense que precisamente
para hacer su obra, el Señor no ha escogido ni lo más poderoso, el Señor no ha escogido a los más sabios, el Señor no ha escogido a los más inteligentes, a los que detentan el poder. Por el contrario, ¿a quién eligió? Como dice la palabra ahí en el versículo 28, escogió a lo más vil y a lo más menospreciado. Cuando dice a lo más vil y a lo más menospreciado, por supuesto, se refiere en términos del mundo. En términos del mundo. ¿Y por qué esto? Fíjense que en el versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No podemos decir, no podemos generalizar y decir, no, todo el que tiene dinero, todo el que tiene poder, posición, el Señor no vive en él, el Señor no está en él. O sea, no podemos afirmar categóricamente eso, porque no es así. Por un ejemplo lo tenemos en la Biblia, cuando en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, nos presentan el caso de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, era un hombre romano, un hombre poderoso, y sin embargo dice la palabra de Dios que él era un hombre temeroso de Dios y piadoso, así lo describe. Pero lo que sí es cierto es que de alguna manera lo que es el dinero, el poder, puede llegar a convertirse en un obstáculo para aceptar, ¿verdad?, la palabra de Dios, aceptar la salvación, porque la gente dice, bueno, yo tengo plata, yo tengo poder, ¿para qué yo necesito a Dios? No lo necesito. Ese es el razonamiento de la carne, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús funciona de otra manera, como dice esa palabra que acabamos de leer. Fíjense que ahí dice, primeramente, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, pues mirad, hermanos, su llamado, el llamado que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces dice, ¿verdad?, que no somos nada de eso, no somos ni poderosos, ni nobles, ni sabios, haciendo la acotación ahí según la carne, según el mundo. Entonces fíjense, luego dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces hay un contraste ahí entre lo que es el necio y el sabio. Si usted, mi hermano, se recuerda del libro de Proverbios, en el libro de Proverbios usted va a encontrar continuamente ese mismo contraste, como el Señor hace esa diferencia entre el necio y el sabio, el necio y el sabio. Entonces el necio, es decir, el ignorante, es, digamos, reprendido por el Señor, y mientras que el sabio es como pudiéramos decir, es puesto como un ejemplo a seguir. Sin embargo, fíjense la palabra que está ahí en 1 Corintios. El Señor precisamente no escogió al sabio para hacer su obra, todo lo contrario, escogió al necio, escogió al débil. ¿Para qué? Para avergonzar al fuerte. Y no solamente habla del débil, del necio, sino que usa una palabra que pudiéramos decir es como un poquito más fuerte. Dice, ¿verdad?, lo vil, lo menospreciado, o sea, lo que ante el mundo no es agradable, no es agradable a los ojos del mundo. O sea, yo no quiero ser como esa persona, dice la gente del mundo, yo no quiero ser como él. Y esa es la gente que el Señor ha escogido. Como dice ahí finalmente, primeramente dice, escogió Dios, y lo que no es, lo que yo decía anteriormente, ¿verdad?, lo que comentábamos ahí, lo que nadie quiere ser, eso es lo que el Señor escogió para deshacer lo que es, lo que según el mundo es, lo que según el mundo está mandando actualmente, para que nadie se jacte en tu presencia, para que nadie diga, sí, yo lo hice por mi propia mano, porque yo soy inteligente, porque yo tengo recursos. No, todo es obra del Señor. Amén. Entonces, una cosa importante, mis hermanos, el Señor a cada uno de nosotros nos ha hecho un llamado. Todos tenemos cosas que tenemos que corregir. El Señor nos hace un llamado a andar en santidad, y en eso estamos en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? Estamos cada día tratando de ser mejores, tratando de, como dice la palabra, llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Tratando de mejorar cada día espiritualmente, ser más espirituales, que la carne mengue.
Entonces, ¿qué ocurre? En ese caminar con Cristo, el Señor, a esa persona, a ese antiguo ser que tenía muchos defectos, que de repente, no sé, andaba en malos pasos, andaba en droga, era un mujeriego, en fin, tantas cosas, ¿verdad? El Señor lo va levantando, y el Señor va sanando esas heridas y va cambiando su personalidad, ¿verdad? Y esa persona va teniendo un testimonio, como partiendo de lo vil, como siendo despreciable, el que nadie quiere ser como él, el Señor lo va levantando y lo va usando, sin olvidar nunca que eso es para la gloria y la honra de su nombre, la gloria y la honra del Señor. Amén. Entonces, mi hermano, yendo a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, un ejemplo de cómo el Señor llamó, cómo el Señor eligió a lo más vil, a lo más despreciable, y cómo los levantó y cómo trató con ellos, precisamente es el caso de los 12 apóstoles. Si usted se pone a pensar, hermano y hermana, ¿quiénes eran los 12 apóstoles? Usted se dará cuenta que los 12 apóstoles no eran de la realeza, de la época, no eran príncipes, no eran reyes, eran personas humildes, eran pescadores, ¿verdad? Incluso algunos de ellos eran personas que eran despreciadas por la sociedad. Pensemos, por ejemplo, lo que era Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Y ese recaudador de impuestos era, como decir, un judío que estaba al servicio de Roma, recaudando los impuestos para Roma. Entonces era visto públicamente como un traidor, la gente no lo quería, era despreciado, era visto como lo peor de la sociedad. Otro caso era Simón el Celote, por ejemplo. ¿Qué es eso de celote? Los celotes eran como pudiéramos decir, como un grupo que ellos luchaban contra Roma, era como en la clandestinidad, y la manera de actuar de ellos era haciendo pudiéramos decir, como combatiendo con las armas, como especie de actos terroristas, pudiéramos decir, algo así. Eso era lo que hacía ese señor, los celotes. Y a él también Dios le hace un llamado, es decir, que no solamente eran las personas más humildes, sin educación, sin poder, sino que era la gente que era bien despreciada en la sociedad. Y a esas personas fue las que el Señor, Cristo Jesús, usó para su obra. Entonces, fíjense que si vemos un poco lo que era la personalidad de los apóstoles, ¿qué pudiéramos decir? Fíjense, por ejemplo, los apóstoles eran personas que no eran humildes por naturaleza, no tenían esa humildad en su espíritu. Si vamos a Mateo 20, versículos del 20 al 28, Mateo 20, del versículo 20 al 28. Fíjense, vamos a leer los primeros dos versículos, el 20 al 21. Fíjense, dice, ¿verdad? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Luego en el versículo 24 dice, ¿verdad? Cuando el resto de los apóstoles, los 10 siguientes, oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Seguimos leyendo allí del 24 para abajo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Amén. Entonces, fíjense, mis hermanos, cómo el caso de Santiago y Juan se estaban peleando allí. ¿Por qué? Por una posición privilegiada, ¿verdad? Querían estar sentados al lado de Cristo Jesús en su gloria, en su trono, en su reino. Y los otros, cuando escucharon eso, se molestaron también con ellos. Entonces, ¿cómo trató Cristo Jesús con eso? Pues ahí al final lo podemos ver, al final lo leímos. De hecho, él le dice, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido. Entonces, fíjense que ante un problema, ante una forma de ser que ellos tenían, el Señor trató con ellos con la idea de cambiarlos. Entonces, ahí en ese caso, ¿cómo cambió? Bueno, dando el ejemplo. Más adelante vemos también en los evangelios cómo Cristo Jesús, con mucha humildad, le lavó los pies. Entonces, ese gesto de lavarle los pies era como por naturaleza para mostrarles, ¿verdad?, lo que era la humildad. Que Él, siendo el mismo Dios, Él no vino al mundo a posiciones de poder, Él vino, por el contrario, a humillarse ante los demás. Entonces, ante esa situación, Cristo trató con ellos, ¿verdad?, para hacerlos crecer espiritualmente. Otra cosa, los apóstoles, por naturaleza, ellos tenían una fe débil. A lo largo de los evangelios, seguro vamos a encontrar que más de una vez Cristo Jesús les dijo hombres de poca fe. Ante distintas circunstancias, hombres de poca fe, se lo reiteró varias veces. Por ejemplo, si nos vamos a Mateo 16:8. Ese versículo de Mateo 16:8, Jesús les dice, entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ese versículo se refiere a cuando Cristo Jesús hablaba de la levadura de los fariseos. Cristo Jesús hablaba de la levadura de los fariseos, se refería a la doctrina de ellos. Pero los apóstoles no entendieron esa parte. Los apóstoles lo que entendieron fue, oye, se me olvidó el pan. Entonces, cuando Jesús dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, ellos lo que pensaron fue, el Señor nos está reprendiendo porque el pan se nos olvidó, se nos quedó. Entonces, no fue así. Jesús les dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, en el versículo 8, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? Él ya había hecho el milagro, ¿verdad?, de la multiplicación de los panes y los peces. Es decir, que no era problema el pan que se había olvidado. Él estaba hablando de otra cosa y él los recrimina por eso. En Marcos 16:14. En Marcos 16:14, el Señor nuevamente los reprende. Dice la palabra allí, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Unos versículos antes, en el versículo 12 y 13, ahí mismo en el capítulo 16, dice la palabra, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, es decir, a 2 de los discípulos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Entonces ahí vemos también cómo se pone de manifiesto ese carácter de los discípulos que tenían, digamos, esa poca fe. Ahora, nuevamente Jesús también trató con ellos para aumentar su fe. ¿Cómo hizo el Señor? Hizo más y más milagros. Y haciendo milagros y viendo la mano
poderosa del Señor, nuestra fe aumenta. Gloria al Señor. Ayer, por cierto, estábamos hablando, Gerald y yo, mi esposa. Entonces nosotros comentábamos, oye, gloria a Dios, el Señor ha sido realmente bueno con nosotros. Decíamos eso, el Señor ha sido realmente bueno con nosotros, porque habiendo tantas iglesias, Él nos ha llevado de la mano a buenas iglesias. Gloria al Señor. Y aquí en la iglesia de Betel nosotros hemos podido ver cómo el Señor se ha glorificado en la vida de los hermanos, cómo ha hecho tantos milagros, cómo ha actuado de tantas obras, de tantas maneras en la vida de las personas, en la vida de los hermanos. En casos de salud, en casos de visa, de enfermedad, de todo. Entonces eso aumenta la fe de las personas. Cuando usted ve que Dios es poderoso, que no importa la situación, Dios se glorifica en la vida de los demás, usted cree, su fe aumenta. Y eso era la forma que el Señor, la forma que Cristo, de alguna manera, encontró para tratar con la fe de los apóstoles. Los apóstoles tenían miedo también. Los apóstoles tenían miedo. Recuerden cuando llegaron a apresar a Cristo Jesús, ¿qué hicieron ellos? Lo dejaron solo, escaparon y hasta negaron su nombre. No, yo no lo conozco. Yo no sé quién es él. Cuando Cristo le dijo a Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, ¿verdad? En Marcos 14:50 en Marcos 14:50, bueno, ese pedacito, los versículos 43 al 50, habla de lo que fue el arresto de Jesús, ¿verdad? Pero el versículo 50 precisamente termina de esta forma. Entonces todos sus discípulos, dejándole, huyeron. Estuvieron con él, vivieron con él, vieron sus milagros, vieron su gloria y su poder, pero a la hora de que las cosas se pusieron difíciles, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Natural, se fueron, lo dejaron solo. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Lo negó también 3 veces. Lo negó 3 veces. Entonces, ¿cómo obró el Señor para aumentar o para llevarse ese miedo de ellos? Él intercedió por los discípulos. En Juan 17, hay una oración muy hermosa, ¿verdad? Jesús, él ya sabía que iban a capturarlo, que ya venían por él, y Jesús ora por sus discípulos. Entonces, fíjense por ejemplo en el versículo 11, ahí en Juan 17:11, como él le dice: yo y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, a mis discípulos, guárdalos en tu nombre, para que sean unos, así como nosotros. Y luego sigue orando, sigue pidiéndole más al Padre. El versículo 15, que es muy conocido por todos también: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero la idea es esa, la idea es cómo el Señor hizo intercesión por los apóstoles para, tratar, ¿verdad?, con ese temor que ellos sentían. La palabra de Dios dice en Juan 14:12 que si creyéramos en su nombre, nosotros podremos hacer obras incluso más grandes que las que el Señor hizo. Eso dice la palabra en Juan 14:12. Ahora, en una oportunidad los apóstoles trataron
de liberar a un muchacho endemoniado. Eso está en Marcos 9, del versículo 14 al 18. Entonces, ¿qué ocurre allí? Vamos a leerlo, en Marcos 9, del 14 al 18. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, está esa promesa ahí en Juan 14:12. Pero cuando en la práctica los discípulos trataron de echar fuera ese demonio, no pudieron, no lo pudieron hacer. ¿Qué pasó allí? De eso vamos a seguir hablando la semana que viene, de este versículo en particular lo vamos a tocar, pero al final de esa historia Jesús les dice: este no es un género fácil, esos demonios no eran fáciles, esos son de los que salen nada más con oración y ayuno. Es decir, que no era cualquier demonio, era cosa seria ahí, ¿verdad? Entonces, intentaron hacer milagros y no pudieron. ¿Qué hizo el Señor en este caso? ¿Cómo trató con los apóstoles? Mandó al Espíritu Santo, mandó a nuestro ayudador. Cuando Cristo Jesús vino, hecho hombre, estaba vivo todavía, el Espíritu Santo de alguna manera, ¿cómo pudiéramos decirlo? No había llegado nuestro ayudador todavía. Una vez que el Espíritu Santo llega, entonces eso nos da a nosotros una cierta seguridad de que lo tenemos a Él, que es nuestro ayudador, y Él nos va a llenar de su poder también, para poder hacer milagros y para poder hacer cosas en nombre de Jesús, para poder reprender, para expulsar demonios, todas esas cosas. Pero lo importante aquí del asunto, lo que yo quiero que ustedes comprendan, mi hermano, es eso: cómo los discípulos eran imperfectos, los discípulos tenían miedo, los discípulos eran pecadores, los discípulos tenían fe débil, los discípulos se fueron corriendo cuando Jesús cayó prisionero. Pero cómo el Señor fue tratando con ellos, y cómo lo fue llenando de su gloria y de su poder. Si usted se va a Hechos de los Apóstoles, y usted se pone a ver, por ejemplo, las cosas que hizo Pedro en el nombre de Jesús, ese Pedro que describe ahí en Hechos de los Apóstoles es un Pedro totalmente diferente al Pedro que usted vio en los Evangelios, ese Pedro miedoso, que maldijo al Señor. No, es un Pedro lleno del poder de Dios. Pedro que con su sombra nada más sanaba a los enfermos. Alabado sea el nombre del Señor. Un Pedro que en la primera prédica que dio, ¿cuántas almas se convirtieron? Miles, ¿verdad? Entonces, cómo el Señor fue tratando con ellos y los fue llenando de su gloria y de su poder. Entonces, mis hermanos, eso que el Señor hizo con los apóstoles es precisamente lo que está haciendo con nosotros también. Hoy día el Señor sigue haciendo eso. Y cuando yo estaba preparando la prédica, el Señor me ponía en el corazón que compartiera con ustedes sobre todo la primera parte en Corintios, lo que leímos primera de Corintios 1, el versículo 26, que dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Esa era la parte que el Señor como que me afirmaba, me ponía con fuerza. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Eso se traduce como: mirad, hermanos, vuestro llamado. Mirad, hermanos, que el Señor les ha hecho un llamado. No escapen, mi hermano, de ese llamado del Señor. Si el Señor le ha hecho un llamado a usted,
y usted escuchó el llamado del Señor, yo lo felicito. Y yo me gozo en ese llamado que el Señor les ha hecho y los invito a que sigan perseverando en el Señor. Y todo sea para su gloria y para su honra. Si por el contrario el Señor le ha hecho un llamado a usted, mi hermano, y usted no lo ha aceptado, yo le invito, yo le digo que ya es hora de que lo haga. Yo le invito a que acepte ese llamado del Señor. Y precisamente esas personas que en el pasado fueron, por decirlo de alguna manera, más viles, esas personas que tocaron fondo, que estuvieron ahí en lo más bajo, son las personas que le sirven con más gloria y con más poder al Señor. Y su testimonio es un arma poderosa para ganar almas a los pies de Cristo. Ese es el caso, por ejemplo, de los hermanos de Reto, del hermano Luli, la hermana Luli, el hermano Antonio, como el Señor los levantó de una manera tan increíble. Ellos que estaban en las drogas, y cómo el Señor los levantó y ahora los está usando, ¿verdad?, como instrumento para regenerar a personas que están en una situación como la que ellos estuvieron en el pasado. Porque nadie puede conocer mejor lo que esa gente está viviendo hoy día. Nadie lo sabe mejor que ellos, porque ellos estuvieron ahí, ellos lo vivieron en carne propia. Nadie se lo contó, ellos lo vivieron. Entonces ese testimonio es súper poderoso, mi hermano. Con ese testimonio, con su testimonio, usted no sabe cuántas almas puede ganar para Cristo. Y eso yo lo hablaba con mi esposa anoche también, como aquí el Señor ha sido bueno y en Betel nos ha dado la oportunidad de conocer personas que el Señor ha cambiado y cómo los ha levantado. Como personas que en el pasado tuvieron en el trago, en la bebida, en malos pasos, no son ni su sombra de lo que eran. Y ese testimonio tiene poder. Ese testimonio tiene poder para salvar almas, para cambiar, para levantar al caído. Y por eso era que yo decía anteriormente, el que ya aceptó el llamado del Señor, yo me gozo en ese testimonio y todos nos gozamos aquí, seguro. Y yo le invito a sus hermanos a que perseveren, no se den por vencidos y sigan en los caminos del Señor. Y si hay algún hermano que estuvo en el foso, que estuvo ahí tocando fondo, y el Señor lo ha levantado, pero ese hermano no se siente digno, ese hermano siente que él está sucio, ese hermano le está creyendo al diablo en el nombre de Jesús, yo le digo que este es el día que usted se levanta, que usted en el nombre de Jesús pisotea al diablo, lo reprende en el nombre de Jesús, y usted comienza a servir a Dios. Este es el día en que usted se levanta y empieza a cumplir esa promesa que leíamos en Corintios 1 del 26 al 29. Pero usted tiene que levantarse, mi hermano. Usted no puede seguirle creyendo al diablo todas esas mentiras. No, tú eres sucio, tú no eres digno. Tú estás tan sucio que tú ni siquiera puedes... no pienses en tomar la Santa Cena. No, Señor. Reprenda al diablo, hermano. Repréndalo. Y si usted tiene que recordar lo que usted fue en el pasado, recuérdelo como su testimonio para salvar almas para el reino de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Y otra cosa, mis hermanos, que pasa. ¿Y por qué las almas no se levantan? ¿Por qué los hermanos no se levantan? Muchas veces por eso, porque le creen al diablo, pero otras veces también porque delante de otras personas del mundo o personas de la iglesia, las personas no pueden entender
cómo el Señor levantó a esa persona. Creen que eso no es verdad, creen que eso es mentira. No lo pueden entender. Muchas veces en el mundo, la gente del mundo no lo cree, la gente del mundo no puede entender. Por ejemplo, como una persona que era borracha, como una persona que fue mala, ya hoy en día no lo es. Entonces dicen, no, ese ahora, como es evangélico, cree que simplemente con aceptar a Dios, entonces todo su pasado va a quedar borrado. Pues así es, y la palabra de Dios lo dice, así es. Pero la gente del mundo no lo entiende, y muchas veces, tristemente, la gente de la iglesia tampoco lo entiende. Mi jefe, él, por ejemplo, él cree que su mamá es la peor persona del mundo. Él es australiano, todo el mundo quiere a su mamá, ¿verdad? Pero él dice que su mamá es la peor persona del mundo. Que él dice que su mamá ha sido muy mala, bueno, en fin, una serie de cosas. La señora tendrá como unos 87 años, era una señora bastante mayor. La señora hace como 3 años aceptó a Cristo Jesús como su Dios y Salvador. Entonces, un día yo estoy hablando con mi jefe y él me dice, mi mamá cree que por el simple hecho de haber aceptado a Cristo Jesús, todo el mal que ella me hizo, todo el mal que ella ha hecho, eso va a quedar borrado. Entonces yo le digo a mi jefe, bueno, él se llama Bruce. Bueno, Bruce, eso es correcto, así es. Tiene toda la razón. Si ella aceptó al Señor de corazón, ella es nueva creación y todo el mal que ella hizo ha quedado perdonado. Sus pecados han sido borrados, han quedado perdonados en el nombre de Jesús. Pero la gente no lo entiende, ese concepto es difícil de entender. Igual un amigo, él es de padres italianos. Entonces el papá de él era dueño de una mueblería en Caracas. Entonces un tío trabajaba en la mueblería del papá y el tío era borracho. Y el tío se convirtió a Cristo Jesús y cambió. Entonces él un día me dice lo mismo, me hizo un comentario parecido. Me dice, bueno, pero mi tío que fue, no sé, 15 años borracho, llega y un buen día decide cambiar. Y él cree que eso es así de simple. Él cree que por aceptar a Cristo, entonces todo el mal que él hizo, todas sus borracheras, eso quedó en el pasado. Bueno, así es también. Así es, porque somos nuevas criaturas, somos nueva creación en Cristo Jesús. Y éramos algo vil, pero el Señor nos ha cambiado. Amén. Entonces, vamos a leer Lucas 7, del 36 al 47. Lucas 7, del 36 al 47. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los pies de Jesús, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro, le dijo Simón. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más.
Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y esto que acabamos de leer, mis hermanos, es el caso de esas personas que cayeron bajo, esas personas que estuvieron en droga, en la calle, esas personas que tocaron fondo, pues. Y ese es el caso de por qué el Señor los usa más, por qué esas personas están más entregadas a Dios. ¿Por qué? Porque al que perdona más, ama más. Esa mujer era una pecadora, esa mujer de la historia. Y por lo que narra la Biblia, todo el mundo sabía pues de su manera de ser. Pero dice la palabra de Dios que ella entró a la casa de ese hombre que Jesús estaba visitando, dice con un frasco de alabastro. Un alabastro era como decirle como una especie de yeso, algo así. Entró con esa botella de alabastro llena de colonia y se humilla delante del Señor y le besa los pies, llora a los pies de Él. Y el Señor, por su corazón, ¿verdad?, por su arrepentimiento, le perdona sus pecados. Y así es en el caso de todas esas personas, en el caso de esas personas que fueron viles, en el caso de esas personas despreciadas. Esas personas le sirven al Señor con pasión. Esas personas están a la disposición completa, entregados al Señor. ¿Por qué? Porque, por eso que dice ahí, porque al que se le perdona más, ama más. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y bueno, ya para terminar, mis hermanos, vamos a 1 Corintios 1:25. 1 Corintios 1:25, dice allí la palabra de Dios: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nuevamente, como el Señor, ¿a quién ha usado? ¿A quién está usando? Está usando a lo insensato del mundo. Está usando a lo débil, a lo vil. Y como aún lo que para los ojos de Dios es insensato es más sabio que los hombres. Y como lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, mi hermano, nuevamente, llévese esta tarde de hoy ese mensaje, mi hermano, el llamado, como decía ya en Corintios 1:26. Mirad, hermanos, vuestra vocación, mirad, hermanos, vuestro llamado. Si aceptó su llamado, siga, persevere en el Señor, no se dé por vencido, sírvale con amor, sírvale con pasión. Y si no lo ha aceptado todavía, hágalo, mi hermano. No le crea al diablo mentiroso, que lo quiere ver en derrota, que lo quiere ver deprimido, abatido. Todo esto y también recuerde esto, como decía ahí en Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Todo lo que usted vaya a hacer, y que no se le olvide, que sea para la gloria y la honra de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar.